un evento como este. Y realmente de la época de la expulsión que sepamos todos no conocemos ninguna, pero conocemos una canción que viene desde Salónica, que en Salónica hubo un fuego que, bueno, destruyó prácticamente la comunidad judía, la ciudad, pero también la comunidad judía es destruida, y esta canción se llama así. La canción pues la voy a cantar en ladino, en el judío español, el sefardí. En general se entiende, aunque hay algunas palabras que no se van a entender porque, Robert, ¿tú te importa explicarlo mejor que yo? Yo lo explico. Menos no tienes la letra, ¿no? Sí, sí. O... Bueno, a finales del siglo XV, como dije antes, la lengua estaba en pleno proceso de cambio, de transformación entre el español medieval y el español moderno, y poco a poco todas esas características lingüísticas pues se van aclimatando aquí en la península en dar forma a lo que es el español, a lo que es la norma literaria. Ya viene Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, etcétera, que fijan una norma, y esa norma no se conoce en Oriente. Y todos esos judíos que son expulsados y que se van en primer lugar a territorios más cercanos, a Portugal, y a los 5 años también son expulsados de ahí, van a Ámsterdam también, van al norte de Italia, o van también llamados por el sultán Bayaceto II al Imperio Otomano, y se asientan en comunidades, en ciudades concretas de lo que antiguamente era el Imperio Otomano en esas fechas, que ahora mismo incluyen ciudades como Salónica, que es Grecia, Estambul, que está en Turquía, Israel también era parte del Imperio Otomano, ¿no? Jerusalén, algunos iban directamente a Jerusalén, toda la zona de los Balcanes. Entonces, con el paso de los siglos, los dos primeros siglos, el siglo XVI y el siglo XVII, es una época de formación lingüística. Es una época donde los judíos que van allí, cada uno hablaba el dialecto propio de la zona de la península en la que habitaban. Entonces, con el paso de un par de generaciones, se consolida una coine que se llama en lingüística un estado, una amalgama de características lingüísticas de diversas zonas, y produce una variedad lingüística hispánica propia, que es lo que se conoce como judeoespañol o ladino. Esa norma lingüística, pues también, como está en contacto con otras lenguas de los países donde vivían, pues va incorporando préstamos léxicos. En concreto, en la canción que va a cantar Pepa ahora, es una canción de Salónica, es una canción donde el griego siempre subsistió ahí, y entonces como lengua del pueblo, entonces también el judeoespañol tiene algunos préstamos del griego, pero se ve con mayor frecuencia préstamos del turco, que es la lengua del imperio, ¿no? la lengua legislativa. Entonces, en esta canción en concreto teníamos dos préstamos del turco, que uno de ellos es Tzadir, que es una tienda de campaña. No tienen unos tzadires, o sea, no tienen una tienda de campaña para vivir después del incendio, y el otro... Kislas, que era que dimos arrastrando por campos y por Kislas. Kislas es cuartel, el cuartel del ejército. Entonces, pues, dando a entender de cómo los acogieron a veces en medio del campo, en zonas de campaña, o como buenamente podían los barracones de los soldados en los cuarteles. Y son esas dos palabras las más complicadas. Luego está Shabbat, ¿no? Que es el sábado, evidentemente. Y había... las palabras abandonadas de destrucción, bueno, eso tenemos ahí una... Sí, destrucción era destrucción, ¿no? Y luego aparece, nos mandó a Dudular, que Dudular es una ciudad cercana a Salónica. O sea, como quedó arrasada, pues algunos fueron mandados a esa ciudad vecina. ¿Ya? Sí, comentar simplemente, no porque la palabra sea que los judíos no pueden nombrar el nombre, o sea, no pueden citar el nombre de Dios, usan muchos rodeos para decirlo, ¿no? Esta canción, por ejemplo, habla del patrón del mundo, ¿eh? Están refiriendo a Dios, el patrón del mundo. Y bueno, yo antes de terminar, bueno, de seguir con las canciones, sí que como no nos hemos presentado, simplemente comentaros que Vices para el legado sefardí, lo que hacemos, como podéis ver, es tratar de recuperar la historia, el legado de los judíos españoles, de los judíos sefardíes, ¿de acuerdo?
Y bueno, tenemos también a otra persona del equipo que está ahí con la cámara, Auxiliadora Fernández, que ella está en el background. Bueno, pues venga, vamos a ver qué tal sale esto, sin más.